Saludos hermanos y hermanas de batalla, vamos a continuar con la historia de Warhammer 40.000. El anterior vídeo fue sobre la era de los conflictos, periodo que abarcó desde el milenio 25 hasta el milenio 30, y os conté cómo había culminado este periodo con el alzamiento del emperador de la humanidad para conquistar toda Terra y así convertirse finalmente en el regente de la humanidad. Ahora vamos con las guerras de unificación, periodo que justo completa el final de la era de los conflictos, y así lo veremos de una forma bien completa antes de meternos en la Gran Cruzada y continuar con nuestra historia. Las guerras de unificación fueron una serie de conflictos que se libraron en Terra a partir del milenio 20 al final de la era de los conflictos y que duraron hasta el año 712 del milenio 30. Para ponernos en contexto, recordemos que durante la era de los conflictos, conocida por algunos como la Vieja Noche, el Sistema Solar, Terra y todos los sistemas estelares cercanos que habían sido colonizados por la humanidad durante la era de la tecnología quedaron totalmente aislados de los viajes interestelares y de la comunicación interestelar entre ellos. Esto, como sabéis, se debió a las enormes tormentas de disformidad que arrasaron la galaxia mientras la disformidad se agitaba por la gestación milenaria del dios del caos Slanesh, y también la turbulencia que marcó la decadencia del Imperio Eldar antes de su caída. Durante esta época oscura, Terra a veces ejercía su dominio sobre el sistema solar, mientras que en otras ocasiones los gobernantes de Marte o la Luna eran los dominantes. Fue un largo periodo de anarquía, miedo y violencia que duró aproximadamente 5.000 años, y todos los mundos coloniales humanos, privados de autoridad central y protección, además de con su red de apoyo económico y suministros totalmente cortadas, cayeron en un periodo de guerra y anarquía que no os podéis ni imaginar. Y la guerra no solo fue contra humanos o con otras razas, peor aún, en ocasiones los peligros de la disformidad acechaban y atacaban planetas enteros, habiendo sido después conquistados por los demonios del caos. Por aquel entonces apenas se comprendía la existencia de las criaturas de la disformidad y los peligros que representaban para la mente humana. Además, a medida que la civilización humana se fragmentaba, cientos de especies alienígenas y enemigos desconocidos aprovecharon la oportunidad para vengarse de la humanidad por sus conquistas pasadas o también para saquear mundos desprotegidos y esclavizar a sus poblaciones. Cientos de sistemas estelares habitados por humanos fueron saqueados y devastados, sus pueblos masacrados, mutilados o robados. Aquellos que sobrevivieron a los ataques de los Xenos rápidamente volvieron a la barbarie, despojados de civilización, conocimiento y cultura, en una cruda batalla por simplemente sobrevivir. La humanidad, al borde de la aniquilación total y de la noche eterna, se reunió en torno a sus hijos. Solos y acosados por conflictos internos, hambrunas y plagas, y bajo el ataque incesante de los Xenos, enfrentándose a todo el peligro de las incursiones de la disformidad, los mundos humanos que sobrevivieron eran sombras lamentables de lo que habían sido en una era pasada. Para aquellos que tenían tiempo de sobra para pensar en tales asuntos, parecía que no había esperanza ni ayuda. El fin de los tiempos estaba cerca. Una lenta y amarga decadencia hacia la destrucción era todo lo que cualquiera podía ver como el futuro de la humanidad, y ninguna fuerza imaginable podría salvar a la humanidad y liberarla de su esclavitud infernal, pero se demostraría que estaban equivocados. Durante la era de los conflictos, Terra había caído en el salvajismo y horror sin parangón. Poco ya quedaba de la anterior sofisticada civilización que había sido el glorioso pasado de la vieja Terra, el centro de una creciente civilización humana marcada por una ciencia y tecnologías muy avanzadas, además de una cultura muy artística y maravillosa. Los señores de la guerra tecno-bárbaros y sus hordas de guerreros luchaban continuamente por el control del planeta, el cual se había convertido en poco más que un enorme campo de batalla para sus guerras de desgaste. Habían hecho uso de armas químicas, biológicas e incluso termonucleares que habían concluido con una destrucción masiva de casi toda su población, y poco a poco transformaron la cuna de la humanidad en un desierto posapocalíptico salpicado de fortalezas construidas entre los restos de las civilizaciones perdidas, donde sus habitantes, con tal de sobrevivir, se habían convertido en una masa de nómadas degenerados y salvajes. Surgieron y se desintegraron pequeños imperios, incontables miles de millones de personas murieron sin ser recordadas, mientras que en nombre de otros como el Rey Inefable y los 7 nunca nacidos,
dejaron leyendas que aterrorizarían a las generaciones venideras. La anarquía y el derramamiento de sangre reinaban sobre todo lo demás. Fue en este contexto que el emperador de la humanidad se hizo público ante la gente de Terra, pero era simplemente un señor de la guerra más que venía a conquistarlos a todos, nada que ver con la figura vanagloriada que después vendría a ser venerada como el emperador de la humanidad. El emperador, con su enorme ejército de guerreros genéticamente mejorados que comprendían las primeras unidades del ejército imperial y servirían como prototipos para el desarrollo posterior de los marines espaciales, comenzó su conquista de Terra con la intención de reunir a las naciones tecnobárbaras en un gobierno planetario unificado. Y a pesar de tener ese enorme ejército, el verdadero poder del emperador residía en su racionalidad y previsión, además de su dominio de la ciencia que era tan inigualable como su poder guerrero, aunque muy pocos sospechaban el verdadero alcance de sus poderes y habilidades. El emperador conquistó grandes extensiones de la vieja Terra y destruyó a quienes no se unieron a él, pero la suya no fue una conquista meramente nacida de la sangre y la ambición, sino una vocación superior. Allí donde reinaba su dominio, los ídolos del miedo y la fe ciega fueron derribados, y el orden y el raciocinio se alzaron en su lugar. La intención del emperador era utilizar la Tierra unificada como un trampolín desde el que iniciar su reconquista de la galaxia bajo la égida de un imperio de la humanidad dedicado a la verdad imperial, el progreso y la razón. Gobernantes brutales como el señor de la guerra Callaghan de Urs, el cardenal Tang del bloque indonesio y el más infame de todos, el medio loco, medio genio Narzan Dume, el tirano del imperio pan-pacífico, caerían en el camino de las conquistas de la humanidad. De gran importancia fue la novena batalla de Chaucer, librada por los ejércitos del emperador contra Urs en el año 992 del milenio 29. También cabe destacar que en los cónclaves de Nordáfrica se encontraron fenómenos efímeros e inexplicables de origen psíquico durante la batalla en la que Callaghan, señor de la guerra tecnobárbaro de Urs, fue finalmente asesinado. El reino de Urs fue entonces dominado por las fuerzas del emperador. Una vez desatados los ejércitos del emperador, estos arrasaron con todo lo que encontraban a su paso, hasta que todos los señores de la guerra tecnobárbaros fueron conquistados por completo y aceptaron mediante la diplomacia volverse los subordinados a la voluntad del emperador. Durante este tiempo, el emperador creó una serie de organizaciones militares conocidas como el Ejército Imperial, que se convertirían en el núcleo de las fuerzas armadas que apoyarían a sus legiones astartes y su reconquista de la galaxia colonizada por humanos. Entre las primeras unidades que entraron en acción durante las guerras de unificación se encontraban regimientos tan venerables como el Geno 52 Chiliad o también los 100 Viejos. Como muchos de estos primeros regimientos, los genosoldados fueron creados mediante el uso de algunas de las sofisticadas técnicas de ingeniería genética del emperador que había desarrollado en sus laboratorios debajo de las montañas del Himalaya. Pero sin ninguna duda, los miembros más selectos de esta primera generación de supersoldados genéticamente modificados eran los conocidos como los Guerreros Trueno, la Legión Cataegis en Alto Gótico, hombres que eran físicamente más fuertes y más formidables en combate que incluso los posteriores marines espaciales, aunque a decir verdad fueron diseñados para ser unos asesinos despiadados, por lo que carecían de muchos de los aspectos más nobles que los astartes sí tendrían posteriormente. Los Guerreros Trueno fueron diseñados para ser un medio para un fin, y nunca se pretendió que se integraran en el nuevo reino del emperador después de que se hubiera logrado la unidad, por lo que también carecían de la longevidad de los marines espaciales. Mediante ingeniería genética y selección humana, los genosoldados mostraban muchas de las características del guerrero humano perfecto. Eran físicamente más resistentes, más fuertes y capaces de soportar más daño que cualquiera de sus enemigos tecnobárbaros. Estos primeros regimientos del ejército imperial modificados genéticamente continuarían sirviendo al emperador incluso después de la conclusión de las guerras de unificación, y formarían el núcleo de la fuerza militar inicial que se embarcó en la Gran Cruzada junto a sus recién creadas legiones de marines espaciales, cosa que no ocurriría con los Guerreros Trueno. Durante las campañas de unificación se libraron grandes batallas de una magnitud y escala que duraron semanas enteras, con saldos de millones de muertos que desgarraron montañas y dividieron continentes enteros.
Los futuros eruditos imperiales descartarían más tarde todas estas batallas como una simple exageración, negándose a creer que tales enfrentamientos armados pudieran haberse librado en Terra en aquellos tiempos. El emperador aceptó con gran remordimiento la muerte de muchos inocentes que resultaron de la conquista de Terra para lograr el bien mayor de unificar a la humanidad entera y protegerla de los peligros de la disformidad, además de los llenos depredadores que habitaban la galaxia. Las crónicas imperiales cuentan la última batalla de las guerras de unificación, conocida como la batalla del monte Ararat, que se libró en el reino de Urartu. Durante esta batalla final, todos los guerreros trueno restantes cayeron en batalla. Las crónicas registraron que el famoso guerrero del trueno, Arik Taranis, conocido como el portador del rayo, hizo el estandarte del rayo en una declaración final de que había concluido la guerra de unificación, estableciéndose así el gobierno del emperador de la humanidad sobre la totalidad de Terra, y después murió a causa de sus heridas. Desafortunadamente, esta versión heroica de los hechos era completamente falsa. Los guerreros trueno no habían perdido ni un solo hombre durante la batalla final de las guerras de unificación. Habían sido brutalmente eliminados de la existencia por los propios sirvientes del emperador siguiendo sus órdenes. Los guerreros trueno habían sido traicionados por su propio creador, un terrible secreto hábilmente ocultado al pueblo de la humanidad durante más de 10.000 años. No obstante, había buenas razones para esta traición. Los guerreros del trueno no eran como los adeptus astartes que los seguirían. Ellos habían sido creados únicamente para la guerra y no eran aptos para ninguna otra actividad. Una vez que la paz había llegado a Terra, los guerreros del trueno inevitablemente representaban un riesgo para la estabilidad de este nuevo estado debido a su propia existencia y los defectos mutagénicos que habían provocado las inestabilidades mentales y muchos otros conflictos metabólicos que hacían que sus cuerpos se rebelasen en contra de los cambios genéticos solo unas pocas décadas terrestres después de su transformación. Todo esto significaba que no se podía permitir que los guerreros del trueno sobreviviesen al conflicto para el que habían sido creados. Según el relato de Arik Taranis, la eliminación definitiva de los guerreros trueno estuvo a cargo de la Legio Custodes, los únicos soldados del ejército imperial capaces de derrotar a la Legión del Trueno. Otra fuente afirma que incluso antes de que terminasen las guerras de unificación, los guerreros trueno finalmente se dieron cuenta de que su creador los había maldecido con vidas extremadamente cortas como resultado de sus modificaciones genéticas, y se volvieron en contra de él por lo que vieron como una traición de su padre. Fue un grupo de varios cientos de adeptus custodes que se cree que habían sido liderados por Constantin Baldor, además de acompañados por varios miles de prototipos astartes de la primera legión de marines espaciales, los que defendieron al emperador de la humanidad, llevando a cabo una matanza despiadada de los soldados genéticamente obsoletos y rebeldes en contra del emperador. Si bien es cierto que algunos guerreros trueno lograron escapar con éxito de esta matanza, sea como sea que haya sucedido, la gran mayoría de los que sobrevivieron a las guerras de unificación murieron a manos de sus propios aliados. Y ahora que había acabado la guerra, era el momento del periodo de reconstrucción. Recordemos que cuando comenzaron las guerras de unificación, la población del planeta natal de los humanos había sufrido los horrores de la era de los conflictos, un periodo marcado por la incesante guerra y el uso de armas de destrucción masiva que habían dañado gravemente el medio ambiente de la vieja Terra. Bajo el gobierno del emperador, la humanidad sería restaurada, intelectualmente, espiritualmente y físicamente, y por fin los grilletes de la oscuridad serían arrojados a un lado. Sin embargo, para lograr esto, no bastaba con reconstruir los edificios de la vieja Terra. Así pues, incluso antes de que hubiera logrado la primera victoria en Terra, el emperador y las almas eruditas que se habían reunido a su alrededor comenzaron a experimentar con la genética. Esto se hizo, en primer lugar, para estabilizar a la población existente en Terra y recrear la raza de la humanidad tal y como era antes de las tormentas de radiación y las generaciones de armas virales y alquímicas que asolaron todo el planeta. Y en segundo lugar, la creación de combatientes transhumanos aumentados genéticamente que habían comenzado con los guerreros trueno y que finalmente llevaron a la génesis de lo que más tarde se conocería como las legiones de marines espaciales. Pero en verdad, la mayor obra del emperador no fueron los marines espaciales, ni tampoco los primarcas, sino la purga del genoma de la humanidad
y su restauración a un nivel básico de lo que podría considerarse verdaderamente humano, tal como se había definido ese término antes de la era de los conflictos. Y junto a todos estos cambios que se producirían con el ascenso del emperador al trono de la humanidad, vendría también el renacimiento de la civilización humana, del gobierno de Terra y de la creación de una administración civil que abarcara a todo el mundo para ordenar y reconstruir el viejo mundo del trono, concentrándose en el aprendizaje y el conocimiento, para así después extender la verdad imperial por toda la galaxia a medida que se produciría la Gran Cruzada. Pero el emperador estaba seguro de que no sería capaz de conquistar toda la galaxia con las fuerzas que tenía en ese momento. Para reunir a toda la humanidad bajo su mando, necesitaría grandes generales que le ayudasen no solo en batalla, sino a tomar decisiones importantes, por lo que tendrían que ser unas personalidades muy fuertes en las que pudiera confiar absolutamente y que además poseyeran capacidades similares a las suyas. Por lo que ordenó la creación de 20 transhumanos altamente avanzados, diseñados genéticamente y conocidos como los primarcas. Estos superhombres serían creados utilizando el propio genoma del emperador como base de su propio código genético, y estarían destinados a liderar la reunificación de la humanidad en la galaxia. Sin embargo, los poderes ruinosos del caos, temerosos del efecto que los planes del emperador tendrían sobre su propio poder dentro del Immaterium, ya que dependían de los mortales para su propia existencia, lograron eludir las protecciones arcanas que protegían el laboratorio genético secreto del emperador bajo las montañas del Himalaya, y teletransportaron a los primarcas no nacidos todavía en sus cápsulas de gestación, lejos de Terra y del emperador. Y así fue como los primarcas fueron dispersados por toda la galaxia a diferentes mundos habitados por humanos, donde varios de estos primarcas fueron ya entonces contaminados con el toque del caos que acabaría floreciendo con el tiempo. Existe otra versión en la que Erda, la madre de los primarcas, de quien os hablaré más adelante en otro vídeo, había tenido una visión del amargo futuro que traerían los 20 primarcas a la galaxia, es decir, nos imaginamos que se refiere a la energía de Horus, y para evitar esto, Erda provocó la creación de un vórtice de disformidad que dispersó a los 20 primarcas por toda la galaxia. Por supuesto, Erda, temerosa de la furia del emperador, se escondió en Terra durante los siguientes años, aunque sabemos que el emperador la perdonó, ya que también sabía las intenciones de Erda eran buenas. Ante este revés, el emperador decidió cambiar de táctica, aunque no de objetivo final, la reunificación de toda la galaxia, y así el emperador reunió el material genético restante que había sido utilizado para crear a los primarcas, y a partir de él cultivó miles de conjuntos de semillas genéticas. Estos podrían ser gestados en conjuntos individuales de 19 órganos que, separados, cuando se implantasen en el cuerpo de un varón humano adolescente, lo transformarían en un marine espacial. Así es que el emperador creó las 20 regiones de marines espaciales de la primera fundación, cada una de las cuales utilizaría órganos de semillas genéticas cultivadas a partir del ADN de uno de los primarcas. Y en ese justo momento, cuando el emperador había por fin reunificado toda Terra y empezaba a pensar en la conquista galáctica, después de más de 5.000 años de tormentas de disformidad que habían bloqueado la comunicación astropática, por fin, finalmente, se habían disipado, permitiendo la comunicación espacial y el viaje interestelar. Era la oportunidad que el emperador había esperado desde hacía varios milenios, y justo coincidía cuando había completado su conquista de Terra. Era el momento de salir de Terra para intentar la reunificación galáctica de toda la humanidad. El primer obstáculo que el emperador se encontró en su reunificación de la galaxia fue la existencia del Imperium Mechanicus que habían fundado los tecnosacerdotes del culto Mechanicus en Marte, que históricamente habían sido ferozmente independientes de Terra desde hacía milenios. En lugar de una guerra abierta, el emperador utilizó la amenaza de un asalto de sus marines espaciales en Marte y además una jugosa oferta de nuevas tecnologías para formar una alianza con los tecnosacerdotes de lo que más tarde se llamaría Adeptus Mechanicus. Esta alianza, nacida en el milenio 30, formó el corazón del recién nacido imperio de la humanidad y estuvo simbolizada por la adopción del águila de 2 cabezas o águila imperial, que sigue siendo el icono principal del imperio incluso hasta día de hoy. A pesar del desdén que tenía el emperador por su independencia de la religión y la mejora cibernética en los cuerpos humanos, el emperador sabía que necesitaría de las grandes manufacturas de Marte, su producción mecánica
además de su antiguo conocimiento tecnológico, para construir la fuerza militar necesaria para unificar a la humanidad en toda la galaxia, por lo que los incorporó al Imperio de inmediato. Los tecnosacerdotes de Marte, de la misma manera, vieron el extraordinario conocimiento científico y la habilidad tecnológica del emperador como prueba de que él mismo era el Omnisia, el avatar viviente de su dios máquina en el reino material, a quien el credo del culto Mechanicus había prometido que regresaría un día al planeta rojo y ofrecería el verdadero camino a seguir para la humanidad. Las fuerzas del emperador, con la ayuda tecnológica y militar del Mechanicum, tal como lo exige el Tratado de Marte, traerían la luz de la verdad imperial y harían cumplir el nuevo régimen en todos los mundos humanos que se encontraran. El emperador estaba listo y sus fuerzas también, por lo que se declaró el inicio de la Gran Cruzada. Si os ha gustado el vídeo, mirad estos otros que complementan muy bien esta parte de la historia. Un saludo a todos y nos vemos próximamente. Sobre todo recomiendo el vídeo del Adeptus Mechanicus. ¡Hasta luego!